Cordial saludo. Disculpen, verifico que estemos aquí compartiendo bien. Sí, listo, muy bien. Cordial saludo. Vamos a continuar con un ejemplo que habíamos empezado en un video anterior que se llamaba matrices muecas. Si no lo han visto, recomiendo que vean ese video antes de este, porque este se construye con base en ese. En ese video anterior hablábamos de un avión que tiene dos clases, primera clase y clase económica. En primera clase hay dos filas con 4 asientos. En clase económica hay 4 filas, cada una con 6 asientos. Entonces estábamos entrando esta información por, eh, estamos entrando esta información, venga, yo cubrí un errorcito que hay aquí. La estábamos entrando por la consola, por el teclado, y era un poco dispendioso hacerlo cada vez. La corrección que vamos a hacer aquí es que el número total de filas no es 7, sino que realmente es 6. Entonces, disculpen aquí. Bueno, vamos a tachar esto y vamos a poner que realmente el número de filas son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces habíamos hecho este código en BlueJ donde estábamos leyendo todo desde la consola. ¿Cómo leemos desde la consola? Recordemos que lo hacemos con un escáner y al crear el escáner decimos que estamos leyendo desde system.in. Bueno, aquí vamos a hacer algo más interesante. Ya no vamos a leer desde la consola, sino que vamos a leer desde un archivo texto. ¿Cómo decimos eso? Simplemente en el escáner decimos new file y entre paréntesis ponemos el nombre del archivo. Supongamos que ese nombre de archivo nos lo van a pasar como parámetro y vamos a llamarlo nombre archivo. Y como decíamos, vamos a suponer que ese archivo se llama simplemente pues, nombre archivo y es un tipo string, nombre archivo. Muy bien. Aquí, esto es muy importante, esta anotación, no estamos diciendo que este archivo sea un nuevo archivo que se va a crear, sino que lo que se va a crear realmente es un handle, se llama en el sistema operativo, una manija a un archivo que ya existe. Entonces, esa manija, esa forma de coger el archivo, agarrarlo, es lo que es nuevo, pero el archivo en sí no es nuevo. Bueno, entonces aquí nos va a aparecer algunos errores cuando tratamos de compilarlo. Primero, BlueJ nos dice, oiga, ¿qué es eso de archivo? ¿Será que es lo que está en Java IO file? Y así es. Entonces vamos a importar también, además del escáner, import Java IO como input-output file, ¿cierto? Muy bien. ¿Será que eso es todo? Vamos a ver. Compilamos y nos dice que de nuevo hay un error. El error que puede salir es una excepción del tipo file not found. Una excepción en Java, vamos a escribirlo acá. Una excepción en Java es un mecanismo muy bonito, muy elegante para significar que ha ocurrido algo que, digamos, no es lo normal que ocurre, pero que en algunos casos puede ocurrir. Disculpen, que la herramienta aparezca. Voy a escribir. Por ejemplo, entonces se dice así, se dice exception. Es el nombre inglés para la palabra excepción. Es algo que ocurre de forma excepcional. Aquí, ¿por qué salió? Aquí, ¿por qué puede surgir una excepción? Porque ese archivo que estamos tratando de leer a lo mejor no existe. Eh, ya vamos a hacer el ejemplo. Entonces, si ese archivo no existe, pues tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, primero les voy a enseñar la forma más fea de manejar las excepciones para evitar ese error, ¿cierto? Que no nos compilen y nos diga, oiga, esto puede generar una excepción de tipo file not found exception. Haga algo al respecto. Entonces, bueno, resulta que en Java, si este es si esto es un método que está en ejecución, perdón,
Vamos que aquí hay un método que se está ejecutando, como el nuestro se llama leer estructura, y aquí ocurre una excepción. Ese método, con la excepción, puede ocurrir varias cosas. Primero, el mismo método puede que maneje la excepción, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo se... Caso uno, el mismo método maneja la excepción, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo se hace. Y entonces el método que lo invocó, supongamos que este es el método de estructura, lo habíamos invocado desde acá, y el método que lo invocó, supongamos que llame, no sé, main o cualquier cosa, pues no tiene que ocuparse de nada porque esa excepción se maneja aquí adentro. Lo segundo que puede ocurrir es que ese método diga, no, yo no sé cómo manejar esa excepción. Entonces al método que me invocó, supongamos que sea el método main, Java le dice, por así decirlo, oiga, yo no sé qué hacer con excepción, yo se la tiro a usted. Esa papa caliente que me explotó aquí, a pintarlo así como una papa caliente, aquí me explotó una excepción. Yo no sé qué hacer con esa vaina. Entonces, vea, aquí está, yo se la tiro a usted. Haga usted lo que pueda hacer con eso. Entonces, el primer caso, vamos a verlo eh, de tercero, pero vamos a ver de primero este caso que es, digamos, el más feo. Y es cuando el método no sabe qué hacer con eso y le tira la papa caliente al método que lo invocó. ¿Cómo se dice eso en Java? Se dice de la siguiente manera. Aquí en el encabezado del método simplemente ponemos, vamos a hacer un enter acá para que nos quede más grande, decimos throws, o sea, este método puede lanzar, throws es que lo puede lanzar, throws, una excepción que se llamaba, si recordamos, file, file not found exception. Muy bien. Y ya con eso, ya no nos... Ah, bueno, eso también lo tenemos que importar. Entonces aquí vamos a decir import eh, Java IO file not found exception. Muy bien. Ya con eso no nos sale error aquí, en este punto, ¿cierto? Pero ya lo vamos a probar para ver qué ocurre cuando invoco el método y no está realmente el archivo. Bueno, pero antes de probarlo, pues hagamos, supongamos que va a funcionar bien. Entonces aquí voy a irme a la carpeta donde tengo el proyecto y aquí en ejemplos de BlueJ Avion 2, ahí voy a crear un archivo. Voy a crearlo con un editor de textos, el TextEdit, en el caso del Mac. Entonces el archivo va a tener la siguiente información. Va a decir que son 6 filas, 2 clases. La primera clase tiene 2 filas, cada una con 4 asientos, y la siguiente tiene 4 filas, cada una con 6 asientos. Muy bien, y este archivito vamos a grabarlo en, en cursos ST0242 en ejemplos de BlueJ, y vamos a grabarlo en avión 2 y se va a llamar avión.txt. Así se va a llamar el archivo. Muy bien. Vamos a probar si funciona. Entonces, vamos a irme de acá. Y en BlueJ va a crear un nuevo avión. Muy bien. Se llama avión 1. Y en estructura voy a invocar el método crear estructura con el nombre del archivo que se va a llamar avión.txt. Muy bien. Aquí me abrió la ventana para hacer debug. Bueno, entonces digámosle que siga. Está leyendo el archivo, realmente parece que lo leyó, va muy bien. Está leyendo la clase económica, creando las filas, y dice que la estructura fue creada. Muy bien, perfecto.
Eh, Antes de terminar, vamos a verificar, vamos a inspeccionar aquí adentro y vemos que son 6 filas en total. Eh, las dos primeras son de 4 y las siguientes son de 4 y las siguientes son de 6. De modo que funciona exactamente igual o como que hubiéramos leído la información desde, desde el teclado, desde la consola. Muy bien. Voy a quitar esto de acá para que no nos haga más debugging cuando lo ejecutemos. Muy bien. Pero entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a crear un nuevo avión. Avión 2, perfecto. Pero en crear la estructura vamos a decirle un nombre de un archivo que no exista. Por ejemplo, llamémoslo, no sé, clase.txt. Fíjense lo que va a pasar cuando le digo OK. Me va a salir un error. Java IO file not found exception. ¿Por qué? Porque como el método no lo maneja, ¿qué hace? Me lo tira a mí. ¿Quién soy yo? Quien invoqué el método. Si estuviéramos invocando esto desde un main, al main le saldría ese error. Hagámoslo acá. Vamos a crear aquí un archivo main, public static void main, no un archivo main, sino un método main, perdón. Y aquí vamos a decir que vamos a tener un arreglo, como siempre decimos, de argumentos. Pues vamos a crear un nuevo avión. La clase se llama avión, muy bien. Avión es igual a new avión. Y a ese avión llamémosle el método. Si no recordamos el nombre del método, le damos control barra espaciadora y veremos que llama agregar pasajero, donde nos pide la columna, la fila, perdón, la columna y el nombre. Muy bien. Y se llama María. Pero antes de esto, tenemos que leer la estructura de nuestro avión, ¿cierto? Para ver cuántas sillas tiene. Entonces, a avión, llamémosle el método que se llama eh, leer estructura. No lo recordamos, control barra espaciadora, leer estructura. Y el archivo se va a llamar archivo.tx, avión txt, que sería el nombre correcto. Entonces, vamos a probarlo así. Compilamos. Bueno, cerrar aquí la. Listo. Compilamos. ¿Cómo? Y fíjense lo que ocurre. Nos dice que el main, que a este main le puede salir un file not found exception. Eso nunca nos había salido. ¿Qué quiere decir? Que estamos llamando un método que se llama leer estructura, que no maneja el file not found exception, sino que simplemente me lo tira a mí. Entonces yo como main tengo que hacer algo al respecto, ¿cierto? Lo puedo manejar acá o también de forma cobarde, digámosle, mismo main puede decir throws file not found exception, ¿cierto? Muy bien. Ahora, perdón, esta no va acá, sino que va aquí. Ok, listo. Entonces vamos a probarlo, hacemos un nuevo, bueno, aquí creamos el main y nos dice que está muy bien. Pero, ojo, si aquí cambiamos el nombre por clase.txt y corro el main, fíjense lo que va a ocurrir. No creo un nuevo avión, perdón, mismo con el main, me va a salir un error find not found exception. De modo que, ¿qué ocurrió aquí? Salió el error del archivo en el método leer estructura, que lo había llamado el main. Él no lo manejó, simplemente lanzó la excepción, que es lo que estamos diciendo acá, y el main tampoco lo manejó. ¿Qué está haciendo el main? La está lanzando. Entonces arreglemos esto para que no haya ese, ese manejo cobarde de la excepción, sino que vamos a manejar la excepción aquí internamente. Vamos a quitar este throws.
¿Y qué vamos a hacer? La forma correcta de hacerlo es que en este método vamos a meter este código acá que tiene que ver con ese archivo, o sea, todo este método, toda esta parte de acá, vamos a meterla dentro de lo que llaman bloque try catch. ¿Qué es un bloque try catch? Voy a escribir aquí primero el código y vamos a explicar qué es try catch. Bueno, vamos a ver qué es. Un bloque try catch no es otra cosa que decir lo siguiente. Este un poquito más grande. Bloque try catch es, en Java se refiere a lo siguiente. Estaremos diciendo, literalmente, estamos diciendo, trate de hacer este código de acá, estas instrucciones de acá. Si todo sale bien, pues maravilloso, pero si aquí adentro nos tiran una papa caliente, sale una excepción, entonces vamos a coger esa excepción. Y aquí decimos qué tipo es esa excepción que vamos a coger y en ese caso haga lo siguiente. Entonces, de nuevo, estas son las instrucciones donde puede salir la excepción y aquí en el catch decimos cuál es la excepción que vamos a estar manejando y aquí vamos a decir qué tipo de manejo le vamos a dar. Vamos a ver eso en código cómo se hace. Pero fíjense, metimos todo el código dentro de este try catch. Voy a tratar de, bueno, voy a decirle aquí que me lo indenten bien. Auto layout, listo, ahí está. Y aquí decimos que lo que vamos a tratar de coger es precisamente una file not found exception, o sea, una excepción de que el archivo no fue encontrado. Vamos a llamarla E y con esa E podemos hacer varias cosas. Por el momento vamos a simplemente a escribir un mensaje system out println que nos va a decir que ese archivo no existe. Y aquí podemos poner el nombre del archivo. Por ejemplo, se llama nombre archivo. Bueno, una vez hacemos esto, lo podemos compilar, nos compila bien, ya podemos quitar esta, bueno, ya quitamos el exception del main, ya no es necesario, y vamos a correrlo. Pues fijémonos, si lo corremos con avión txt, nos va a funcionar muy bien. Por aquí en alguna parte nos tendría que decir que se creó la estructura. Muy bien, aquí está. Pero si lo cambiamos a que sea clase txt, lo compilamos y lo corremos, fíjense que ya no nos va a salir ese error feo que nos salía, sino que nos dice que el archivo no existe. Ese archivo clase txt no existe, ¿cierto? Muy bien, de modo que este ya es un manejo más adecuado de la excepción y la manejamos dentro del mismo método. También podríamos haber escogido lanzarla desde leer estructura, o sea, decir aquí throws find not found exception y manejarla dentro del método main, pero me parece que es más elegante manejarla dentro del mismo método que lee el archivo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos acá? Aprendimos primero cómo leer con el escáner desde un archivo. Fíjense que no tuvimos que cambiar esto ni esto, nada de eso, sino simplemente decir que vamos a estar leyendo desde un nuevo archivo, que no es que sea un archivo que no existía, sino que el archivo existe, pero lo nuevo es esa manija, ese handle que tenemos el archivo y tenemos que dar simplemente el nombre del archivo. Tenemos que meter la apertura del archivo dentro de un bloque try catch para manejar la excepción de que de pronto el archivo no exista, pero de resto es exactamente igual a leer desde el teclado. Realmente es sencillo el manejo de archivos, lectura de archivos tipo texto en Java, solo que hay que entender que pueden surgir excepciones. Y recordemos que tenemos que importar Java.io file y también Java.io file not found exception.
Listo, eso es todo. Espero que les sea de mucha utilidad.